Profesor, el programa anterior concluyó con la palabra tolerancia. En América Latina conviven diversos males, pero seguramente uno de los peores es la intolerancia, que polariza y transforma al adversario en enemigo y al enemigo se le puede hacer cualquier cosa. Profesor Mauricio García Villegas, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Y como en todos los temas que hemos visto anteriormente, esto tiene raíces que se remontan a la época colonial y a España. España fue un país intolerante, sobre todo cuando empezó la contrarreforma. España fue el gran abanderado de la contrarreforma, más papista que el Papa incluso. Y eso implicaba un cierto dogmatismo, un cierto cerramiento de los espíritus en pro de una militancia religiosa en este caso. Y la colonia, pues fue una colonia muy inspirada en los principios de la contrarreforma y todo tenía que adaptarse a esos principios, incluso los científicos tenían que adaptar sus ideas de tal manera que no fueran incompatibles con la doctrina católica. El dogmatismo siempre ha estado entre nosotros. Octavio Paz dice que en América Latina la intolerancia y el dogmatismo han matado más gente que la viruela. Y algo de eso es cierto, por supuesto. Entonces, nosotros tenemos una tradición de dogmatismo muy, muy fuerte. En el libro hay un capítulo que está destinado a una emoción particular que ha sido particularmente importante para entender el sistema político, que es el delirio. El delirio es esta idea de que los ideólogos y los políticos se inventan mundos imaginarios y quieren que la sociedad refleje esos mundos imaginarios o quieren bajar paraísos celestes a la tierra y construir sociedades ideales. Y eso siempre ha sido muy problemático en América Latina. El delirio y el dogmatismo van muy pegados. Esa es una emoción también muy persistente en América Latina, esa idea de que alguien considera que tiene la verdad, que esa verdad es incuestionable, y no solamente eso, sino que los demás deben someterse a esa verdad y quienes no lo hacen son enemigos, traidores, y que hay que combatirlos, que es todo lo contrario de la tolerancia y del pluralismo, en donde las personas aceptan que los otros tienen otras ideas, otras concepciones del mundo, otras maneras de ver, y que esas ideas son legítimas, así ellos no estén de acuerdo con ellas. Decíamos en la primera parte de nuestra entrevista que no se podía entender América Latina si no entendíamos a España. Yo quisiera agregar ahora que no se puede entender América Latina si no entendemos a los Estados Unidos y ese papel protagónico que ha tenido a través de la historia, cuyo intervencionismo ha sido causa de no pocos odios y resentimientos. Y cuando no hay intervencionismo, que ha estado ausente, está presente el desdén y la indiferencia. Sí, yo estoy de acuerdo. Para entender América Latina, para entender lo que somos y lo que no somos, para entender nuestras voces y nuestros silencios, es muy importante entender ese país poderoso, el país más poderoso del mundo, que siempre está vigilante en el norte y que afecta a todos los países de América Latina, a unos más, a otros menos, a México más posiblemente que a otros, aunque México es un país más fuerte y más autónomo y a veces ha intentado defenderse, pero México fue una gran víctima de los Estados Unidos en el siglo XIX, donde perdió buena parte de su territorio. No sé quién era el que decía, pobrecito México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Así Creo es. que es una frase de la Revolución Mexicana. Y esa conciencia de que los Estados Unidos es un poder amenazante entre nosotros ha estado presente en algunas épocas. Por ejemplo, a finales del siglo XIX, cuando los Estados Unidos se apoderó de algunas de las colonias en donde España tenía su dominio en América Latina, la gente en América Latina empezó a ver a los Estados Unidos como un poder despótico, como un imperio, como un poder tiránico. Y se creó
una conciencia de que tal vez deberíamos regresar a mirar nuestras raíces hispánicas, que nuestra esencia estaba menos del lado de los Estados Unidos y más del lado de lo hispánico. Y ahí fue donde surgió el texto de Ariel, que fue tan influyente en América Latina, de Enrique Rodó, y bueno, y también los poemas de Martí sobre América y muchos otros. Y entonces siempre nos hemos debatido en esa alternativa entre mirar más hacia nuestras raíces hispánicas o mirar más hacia el modelo de los Estados Unidos, en donde podemos encontrar supuestamente progreso y desarrollo. Y América Latina se debate un poco entre esos dos extremos. Como usted muy bien lo dice, en los últimos años, en las últimas décadas, diría yo, lo que ha habido menos que un imperialismo aplastante, como hubo en otras épocas, como hubo a mediados del siglo pasado, lo Sí, que ha señor. habido es un desdén enorme, un menosprecio enorme, una falta de solidaridad también de los Estados Unidos con este continente. Yo en el libro hablo sobre todo del fenómeno del narcotráfico, que a mí me parece que hoy en día no se puede entender América Latina sin el narcotráfico. El narcotráfico en algunas sociedades más, en otras sociedades menos, está permeando todos los rincones del tramado social para mal en la mayoría de los casos. El narcotráfico no solamente tiene efectos nefastos pues en la producción de drogas, sino sobre todo en la violencia y en el tejido social. El narcotráfico malogra el tejido social, daña las relaciones sociales y tiene además unas consecuencias nefastas en materia de corrupción, en deterioro de las instituciones, en incapacidad de las instituciones para imponerse a los poderes ilegales y cosas por el estilo. Y ese fenómeno del narcotráfico viene de una política que es impulsada desde los Estados Unidos, que es la política del prohibicionismo. Y ese prohibicionismo ha sido nefasto en América Latina. Lo reconocen centenares de estudios hoy en día que esa guerra contra las drogas ha sido un fracaso, incluso estudios inspirados, originados mejor en las mismas instituciones estatales en los Estados Unidos, muchos estudios que reconocen ese fracaso, muchos presidentes y sobre todo expresidentes en América Latina que reconocen ese fracaso y no obstante, esa guerra sigue en pie, sigue produciendo víctimas, sigue produciendo corrupción, sigue produciendo desinstitucionalización y sigue malogrando el tejido social. Eso es una indolencia enorme de los Estados Unidos porque las grandes víctimas del narcotráfico son los países de América Latina. Antes era sobre todo Colombia y México, pero ahora el narcotráfico está produciendo consecuencias nefastas en Ecuador, en Chile, en Argentina, en Centroamérica ni se diga. En ese panorama de pesares tiene mucho que ver la indolencia de los Estados Unidos en relación con América Latina. Profesor, arribamos a un punto crucial en el que usted tiene toda la razón cuando insiste en que para un pueblo es irreemplazable creer en algo, en un mito aglutinador, capaz de crear un espacio sagrado en el que todos se reconozcan. Digo esto de punto crucial porque creo que ese espacio sagrado, inviolable, ha sido profanado y con ello se ha roto el consenso mínimo. No va a ser fácil restablecerlo y sin embargo es indispensable. Sí, de eso hablábamos en la sesión anterior. Cuando se fueron los españoles, no solamente se llevaron sus armas y sus ejércitos, sino que se llevaron la legitimidad. Nosotros perdimos la legitimidad colonial. Y uno de nuestros grandes dramas ha sido cómo restablecer esa legitimidad a través de las repúblicas y a través de las democracias. A veces lo hemos logrado, algunos países lo han logrado más, otros países menos, pero eso ha sido muy difícil. Este libro no es un libro contra las emociones, ni mucho menos. Yo diría que es lo contrario. Este libro lo que muestra es la importancia de las emociones, la importancia de limitar aquellas emociones tristes que nos malogran, que nos dañan, que nos perjudican, y la importancia de fortalecer las emociones plácidas, alegres, que necesitamos. Nada se puede hacer sin pasión, decía Hegel.
Eso es fundamental. Y las colectividades, los pueblos necesitan de pasión y necesitan de un mito aglutinador, necesitan de un relato, de un cuento, de una historia que los una. Yo lo que creo es que esa historia, que es la historia que se inventaron los próceres de la independencia, que es una historia nacional y patriótica, ha tenido muchos vaivenes, pero en términos generales le cuesta y le cuesta cada vez más prosperar y cumplir sus propósitos de unidad nacional y de unidad patriótica y colectiva. Yo lo que creo es que hay que reinventar ese mito, hay que reinventar el cuento de la democracia en América Latina, no completamente desde luego, pero darle fuerza. Yo creo que parte de esa fuerza tiene que ver con lograr excluir a los extremos autoritarios que han sido tan frecuentes en América Latina y fortalecer ese cuento con la idea de que hay que fortalecer las instituciones por encima de la política. De esto también hablábamos en la sesión anterior, uno de los grandes problemas de América Latina es que las instituciones dependen mucho del color político del gobierno de turno. Entonces cambian con los gobiernos de turno. Lo propio de instituciones fuertes es que no cambien con los gobiernos de turno, que las instituciones sigan siendo fuertes, no obstante el gobierno que llegue. Mejor dicho, un gobierno no puede tener el poder y la capacidad de acomodar las instituciones a sus propios intereses. Las instituciones tienen que permanecer, tienen que estar por encima de los vaivenes políticos. El clientelismo y el padrinazgo han sido nefastos para lograr esa autonomía del institucional con respecto a lo político. Hay que lograr construir un cuento unificador y democrático por ese lado de fortalecimiento institucional que nos sirva para unir a las sociedades. Pero eso no es lo único, yo creo que hay otras cosas. Parte del cuento que nos tenemos que echar está en la educación, posiblemente hablaremos más tarde de eso, y parte del cuento que nos tenemos que echar, creo yo, que tenemos que inventar para fortalecer nuestras sociedades, yo creo que está en lo regional. Yo creo que está en el rescate del sentimiento americanista, en el rescate de que finalmente, a pesar de nuestras fronteras, somos el mismo pueblo, un pueblo muy parecido, con un pasado común, con unos valores muy similares, con una lengua común, con un pasado religioso común, con unos valores muy cercanos y con una manera de pensar y de ver la realidad muy cercana. Unir América Latina, debilitar las fronteras, crear una moneda común, crear un mercado común, crear instituciones fuertes latinoamericanas, es parte del cuento que tenemos que construir para unir a las sociedades. Tres cosas finales, profesor. La primera de ellas tiene que ver con lo que usted acaba de decir, lo de la educación, porque en América Latina tenemos una educación que reproduce las desigualdades e injusticias de siglos y contribuye a mantenerlas. Las desigualdades acentuadas generan el resentimiento la violencia, la revolución o la dictadura. Los que pueden optan por la educación privada, el resto grande por la pública, que salvo notables excepciones, ofrece una educación minusválida. Hay indicios de que esta realidad pueda cambiar en ambos sentidos, en el de las injusticias y en la necesidad. Va a sonar tal vez demasiado cursi lo que voy a decir, pero la necesidad de que la educación contemple una suerte de revolución, de recuperación espiritual. No tiene nada de cursi, es totalmente pertinente esa idea. Las ideas más importantes muchas veces, por ser tan importantes y tan esenciales, se diluyen como en la banalidad. Muchas veces los afanes de la política se dedican a lo menor, a lo minúsculo a veces, y olvidan lo esencial. Y nosotros en América Latina hemos olvidado muchas cosas esenciales. Y yo creo que hay dos fundamentales. Una de ellas es la reforma agraria y otra de ellas es la educación. La educación en América Latina tiene resultados lamentables. Basta con mirar cualquier procedimiento de valoración o de evaluación internacional de resultados educativos en América Latina y todos son nefastos. Y eso tiene mucho que ver con lo que yo he llamado en libros anteriores el apartheid educativo. El apartheid no solamente es racial, en los Estados Unidos había un sistema de segregación racial a principios del siglo XX
Y entonces cada población, la población blanca y la población negra, recibía servicios del Estado, pero esos servicios eran distintos. Los negros recibían un tipo de servicio desmejorado, mientras que los blancos recibían un servicio mejor. Pues algo parecido pasa con la educación en América Latina. Tenemos las poblaciones separadas ya no por raza, sino por clase social, y entonces la clase alta estudia en establecimientos privados de relativa buena calidad, no siempre, pero digamos de mejor calidad, mientras que la clase pobre, y esa clase pobre, peor aún cuando es rural, estudia en establecimientos de muy baja calidad. Y eso crea sociedades en donde los ricos y los pobres nunca se encuentran, que es un fenómeno típico en América Latina, y es que las gentes de clases social distintas nunca se encuentran como ciudadanos, se encuentran en una relación de patrón y subordinado, o de jefe y subordinado, pero no en relación de igualdad. En los países democráticos, sobre todo en Europa, pero también en los Estados Unidos, hubo dos grandes mecanismos de integración social, en donde todas las clases sociales estaban juntas, que fueron el ejército y la educación, el sistema educativo. Al sistema educativo iban todos, el hijo del banquero, el hijo del obrero, el hijo del maestro, el hijo del científico, el hijo del terrateniente, y durante un par de décadas, o por lo menos década y media, estudiaban juntos y se conocían. Uno de los grandes dramas de América Latina es que los ricos no conocen a los pobres, no los conocen en términos de ciudadanía, en términos de igualdad, en términos humanos, y los pobres no conocen a los ricos tampoco. Y ese desconocimiento, como decíamos en la primera sesión, implica miedos, resentimientos, resquemores y, por supuesto, envidias y odios. Entonces, ese es uno de los grandes problemas en América Latina, el problema de la educación. Y es un problema muy grande que es muy difícil de enfrentar porque la política es generalmente una política circunscrita, localista, y cada vez más con esto de las redes sociales y con el mundo contemporáneo, en donde todo cada vez es más efímero y más inmediatista. Entonces la política se dedica a apagar incendios pequeños, pero descuida lo esencial, descuida aquello que es de largo plazo, aquello que un solo gobierno no puede solucionar, sino que es una solución que necesita de la coordinación de 2, 3 o 4 gobiernos seguidos durante un par de generaciones, o por lo menos unos 20 años, para lograr que el problema se resuelva. En América Latina, los gobiernos se dedican a lo puntual y a lo inmediatista. Y esto está cada vez más acentuado por causa de las redes sociales y de la manera como hoy en día se hace política, que está muy ligada a lo que es tendencia, según se dice en las redes, porque los periodistas siguen las tendencias y los políticos siguen a los periodistas, entonces vivimos en un círculo vicioso que nos impide ver el largo plazo. Una entrevista no agota ni el contenido ni el espíritu de el viejo malestar del nuevo mundo. Hay que leerlo para entender que este no es el catálogo de los agravios y los pesares, porque el alma colectiva de América Latina también tiene una cara agraciada, plena de abnegación, de solidaridad, de amistad, de amor y relaciones humanas que hacen la vida más llevadera y más plena. Yo quiero terminar con eso, con que la gente no crea, digamos, de que esta es una suerte de lamento colectivo, muy por el contrario, se trata de conócete a ti mismo y a tu pueblo para que podamos ser mejores mañana. Sí, señor, usted lo ha dicho muy bien. Este no es un libro sobre todas las emociones en América Latina o sobre, digamos, la dimensión emocional de los latinoamericanos. Este es un libro sobre algunas emociones que han tenido un peso particularmente grande en el mundo de la política y en el mundo de lo público. No es un libro sobre todas las emociones. Yo podría haber escrito un libro sobre las emociones tristes en Francia, digamos, que es un país que conozco relativamente bien y en donde he vivido muchos años, o incluso en los Estados Unidos, me quedaría más fácil aún. Los Estados Unidos está lleno de emociones tristes. Lo escribí sobre América Latina porque tal vez es un continente que conozco mejor y porque creo que esas emociones han tenido un peso particular que ha desmejorado, que ha entorpecido nuestra vida política y ha conducido a buena parte de los males que conocemos en América Latina. Entonces me pareció que entender ese tipo de emociones, que repito, no son las únicas, nos ayuda a entender mejor
cuáles han sido nuestros fracasos y cómo tratar de remediarlos.